Cae la noche sobre la estepa kazaja. En una sala de control soviética, voces cuentan en ruso entre la estática, mientras las paredes de concreto vibran con cada número. 2. 1. En algún lugar en la oscuridad, espero que te guste mi acento ruso. Un misil se eleva veloz, su estela luminosa curva hacia la atmósfera alta, ascendiendo hasta que... Pero este no es cualquier destello. Un segundo sol masivo parece florecer en la altitud. Se crea un amanecer artificial que convierte la noche en día a lo largo de cientos de millas de desierto desolado. Sin embargo, esto no fue un lanzamiento fallido. Esto fue la detonación en vivo de una ojiva nuclear en la atmósfera superior, parte de las pruebas de pulso electromagnético a gran altitud de la Unión Soviética. Y esa explosión, iba a freír las líneas telefónicas en un área del tamaño de Francia. En un momento regresaremos para ver cuánto daño causó todo eso. Hoy entramos a una de las instalaciones militares más secretas del mundo, un sitio donde la Unión Soviética aprendió a dividir átomos y llegar al espacio. Los perros fueron los primeros seres terrestres en llegar al borde del cosmos. Esto es Kapustin Yar, un nombre que probablemente no signifique nada para ti, pero realmente debería. Este pedazo de estepa rusa ha dado forma al mundo moderno más que casi cualquier otra base militar poco conocida. Es donde la cohetería soviética dio sus primeros pasos con tecnología nazi capturada, donde los primeros Un-T-2 soviéticos volaron, explotaron, se estrellaron y de vez en cuando funcionaron. Incluso hoy, Rusia prueba defensas aéreas para derribar misiles hipersónicos. Este es un lugar llamado el Roswell de Rusia debido a los rumores de ovnis. Pero la verdadera historia, se los prometo, es más extraña que cualquier cuento de extraterrestres. Nuestra historia inicia entre los escombros del Tercer Reich en 1945. Berlín cayó y equipos de recolección de Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, básicamente líderes organizados con doctorados, recorren Alemania llevándose todo lo que pueden. Los cohetes y dos armas maravillosas han estado lloviendo sobre Londres y convirtiendo barrios enteros en escombros. Pero no solo buscaban equipo, no, también querían personas, ingenieros de cohetes alemanes, los hombres que construyeron las armas de venganza de Hitler. Eso significa la V. Los estadounidenses obtuvieron a Wernher von Braun, quien luego llevó hombres a la Luna. Los soviéticos básicamente se llevaron a quien pudieron atrapar, y eso incluía a Helmut Grotov, el ex asistente de von Braun. Ahora, Stalin no era sutil acerca de sus intenciones. Por decreto, el 13 de mayo de 1946, menos de un año después de que terminó la guerra, ordenó la creación de un campo central de cohetes. ¿El sitio elegido? Un terreno absolutamente desolado, a 100 kilómetros de lo que había sido Stalingrado, ahora Volgogrado. Ahora, para entender lo remoto que era este lugar, imagina conducir de Londres a Edimburgo, pero en lugar de pasar por ciudades y pueblos, solo ves pasto interminable durante 8 horas. Esa es la estepa de Astracán, un océano de pasto que se extiende hasta donde alcanza la vista, interrumpido solo por algún árbol muy solitario de vez en cuando. Lo llamaron el cuarto polígono central del estado porque los burócratas soviéticos eran conocidos por su creatividad. Sin embargo, el mundo llegó a conocerlo como Kapustin Yar. El 18 de octubre de 1947 ocurrió algo extraordinario ahí. A las 10:47 de la mañana en Moscú, el suelo tembló y una columna de fuego surgió de la estepa. El primer V-2 soviético, llamado A-4, despegó de la plataforma de lanzamiento 1, ya que no admitían usar diseños alemanes. El cohete viajó 206 kilómetros antes de estrellarse en el desierto. Para la Alemania nazi eso fue un fracaso. Según los estándares soviéticos, fue el inicio de todo. La operación estuvo a cargo del teniente general Vasily Vozniuk, quien merece mayor reconocimiento. Es exactamente como te imaginarías a un oficial soviético. Tiene un rostro severo, una voluntad de hierro y una devoción absoluta por los cohetes que rozaba lo religioso. Esto es un buen sustituto de la religión en la Unión Soviética, que era muy atea. Vozniuk comandó Kapustin Yar desde 1946 hasta 1973. Son 27 años. Y bajo su mano de hierro, la instalación creció de ser un conjunto de tiendas de campaña y plataformas de lanzamiento a algo que parecía una pequeña ciudad. Y eso nos lleva a uno de los aspectos más extraños de Kapustin Yar. Construir una ciudad secreta y borrar otra.
Ahora no puedes simplemente construir una enorme instalación de pruebas de cohetes en medio de la nada y no tener un lugar donde los trabajadores puedan vivir, a menos que quieras que tus científicos de cohetes acampen en tiendas durante los inviernos rusos, donde las temperaturas bajan a menos 30 grados Celsius, que son menos 22 Fahrenheit para nuestros amigos estadounidenses, o realmente jodidamente miserables si lo prefieres. Unidades Simón, lo que inició como ciudad temporal se volvió algo mucho más permanente. Bloques de apartamentos de concreto surgieron en la estepa, junto con escuelas, tiendas, un cine y un parque con árboles reales. Aladeta, Unión Soviética. Llamaron a la nueva ciudad Znamensk y no se parecía a ningún otro asentamiento soviético. Para empezar, no existía. Oficialmente no la habrías encontrado en ningún mapa. El correo dirigido a la ciudad sería devuelto como lugar inexistente, pero suponemos que en ruso. Para salir necesitabas un permiso especial. Para respirar necesitabas un permiso especial. O sea, no realmente, pero tal vez. La ciudad tenía un solo propósito: albergar a los hombres y mujeres que estaban construyendo el futuro de la cohetería soviética. No eran trabajadores comunes. Eran la élite científica e ingenieril soviética, atraídos por altos salarios, mejor comida que la mayoría y la oportunidad de participar en algo revolucionario. El problema era que una vez que entrabas a Znamensk, básicamente desaparecías del mundo normal. Aquí es donde la historia toma un giro oscuro. El sitio de la ciudad secreta no estaba vacío. Chitka tuvo la mala suerte de estar justo donde los soviéticos querían expandirse. La solución fue brutalmente eficiente, al estilo soviético. En 1953 todo el pueblo recibió un aviso: empaquen, salgan, se van. Sin discusión, sin compensación que valga la pena mencionar, solo el cañón se encuentra con tu tierra. Adiós, camaradas. ¿Prefieren una bala? Ojalá pudiera lograr un mejor acento ruso. Se despertaban un día con camiones militares afuera y les ordenaban irse del lugar donde nacieron sus abuelos, donde te casaste y crecieron tus hijos. Ya no existe. Por la tarde, Shitko era un pueblo fantasma y la semana siguiente estaba arrasado. Esta reubicación forzada luego alimentó teorías de conspiración sobre Kapustin-Yar. Quiero decir, ¿por qué necesitarían ocultar todo un pueblo? ¿Qué fue lo que vieron esos aldeanos? Eli, la aburrida verdad es que solo querían que hicieran explotar cosas en medio de la nada. Oye, llegaremos a las teorías de conspiración después, no te preocupes. De los V2 a los misiles nucleares. Copiar los cohetes alemanes fue solo el inicio. Luego vino algo más ambicioso y sinceramente más aterrador. La progresión fue así. Primero llegó el R-1, una copia soviética del Mun-2. Podía lanzar una ojiva de 1 tonelada a 270 kilómetros, similar a la distancia entre Londres y París. No está mal, aunque no es algo revolucionario. Después llegó el R-2, que duplicó el alcance, y el R-5, que voló en Kapustin-Yar en 1953. Esta bestia podía lanzar una ojiva nuclear a 1200 kilómetros. Es similar a la distancia de Londres a Roma, Varsovia o de Moscú a Berlín. El 2 de febrero de 1956 sucedió algo que debió ser noticia mundial, pero fue tan secreto que la mayoría lo supo décadas después. A las 10:00 hora de Moscú, un R-5M despegó del complejo de lanzamiento 4 en Kapustin-Yar. Este no fue un vuelo de prueba, ni una ojiva falsa. Esto era real, una arma nuclear activa montada sobre un misil balístico. El cohete ascendió hacia el cielo invernal cristalino, su escape dibujando una línea blanca perfecta contra el azul. En el búnker de mando, hombres que habían luchado en la guerra más devastadora de la historia humana observaban instrumentos que les mostraban cómo hacer que la próxima fuera aún peor. O tal vez prevenirla. Destrucción mutua asegurada. Las armas nucleares son complicadas, no es tema para este video. A 1200 kilómetros de distancia, en la estepa vacía cerca de Arazk, Kazajistán, el equipo de monitoreo esperaba. La ojiva nuclear del misil, de unos 80 kilotones, cerca de 4 veces Hiroshima, explotó en el objetivo. Fue un hecho sin precedentes. La era atómica y la de los misiles se fusionaron en algo nuevo y aterrador. Por primera vez en la historia, un arma nuclear fue entregada mediante un misil balístico. No hacía falta bombardero ni advertencia, solo la muerte a la velocidad de un cohete. Para poner esto en perspectiva, imagina que estás sentado en Londres tomando tu té de la mañana cuando alguien presiona un botón. 20 minutos después, Londres ya no existe. Ese es el mundo que nació en Kapustin-Yar esa mañana de febrero. Perros en el espacio. Kapustin-Yar no solo era sobre armas y explosiones. También fue donde la Unión Soviética dio sus primeros pasos tentativos hacia la conquista del espacio.
El 22 de julio de 1951 a las 4 a.m., 2 perros fueron puestos en una cápsula sellada sobre un cohete R-1, como solía ocurrir en la cohetería soviética a horas inusuales. Sus nombres eran Desik y Segan, y estaban a punto de convertirse en las primeras criaturas vivas en llegar al espacio y regresar con vida, lo cual está bien. Imaginen a científicos soviéticos con batas blancas sujetando a 2 perros moviendo la cola dentro de un ataúd de metal con soporte vital. Los perros fueron elegidos por su tamaño mediano, temperamento tranquilo y, supuestamente, sin objeciones a ser lanzados al vacío, aunque, quién sabe, son perros. El cohete se encendió con un rugido que se podía escuchar a 10 kilómetros de distancia, ascendiendo hasta 10 kilómetros, cruzando oficialmente el límite hacia el espacio antes de que la cápsula se separara y comenzara su descenso. 20 minutos después del lanzamiento, la cápsula volvió a la Tierra con un golpe. El equipo de recuperación la abrió y salieron 2 perros confundidos pero vivos. Desik y Segan fueron los primeros terrestres en observar la curvatura de su planeta. Aunque dudo que apreciaran la vista. Aquí viene lo desgarrador. El triunfo de Desik duró poco. Una semana después, lo enviaron con otra perra, Lisa. El paracaídas falló y ambos murieron al caer. Estos vuelos prepararon el camino para Laika, la perra que orbitó la Tierra en 1957. A diferencia de Desik y Segan, nunca se planeó el regreso de Laika. Su nave era un boleto de ida, una tumba que orbitaría la Tierra meses con su cuerpo dentro. El progreso, al parecer, exigía sacrificios, y en la Unión Soviética sacrificaron a los mejores amigos de Matt, convirtiéndose en un cosmódromo. De todos modos, a principios de la década de 1960, Kapustin Yar había evolucionado de ser un simple campo de misiles a algo mucho más sofisticado, un cosmódromo en toda regla, una puerta de entrada a las estrellas. La transformación se marcó el 16 de marzo de 1962 en el complejo de lanzamiento 861. Otro nombre pegajoso, soviéticos, un pequeño cohete estaba en la plataforma. Cosmos 1 estaba en la cima, iniciando una larga serie de satélites soviéticos. Bueno, no interminable, ya que la Unión Soviética ya no existe. El programa Cosmos era el nombre de la Unión Soviética para satélites secretos. Satélite meteorológico, Cosmos. Satélite espía o sonda fallida a Venus, Cosmos. Al caer la Unión Soviética, habían lanzado más de 2.500 satélites Cosmos y nadie fuera del programa sabía para qué servía la mitad. Kapustin Yar fue el lugar de lanzamiento para estas cargas útiles pequeñas y misteriosas. Mientras Baikonur se llevaba los lanzamientos gloriosos, Yuri Gagarin, Sputnik, las sondas lunares, Kapustin Yar hacía el trabajo sucio, lanzando satélite tras satélite a la órbita, con la misma fanfarria que un camión urbano saliendo de su parada. Saryshey. Y el proyecto K, aquí es donde todo se vuelve realmente aterrador. Kapustin Yar lanzaba objetos al espacio y misiles a 2.000 kilómetros por la Unión Soviética hacia el campo de pruebas Saryshaghan en Kazajistán. Era el campo de tiro más largo y peligroso del mundo. Kapustin Yar lanzaba misiles con ojivas simuladas y Saryshaghan trataba de interceptarlos con misiles antibalísticos. Era como intentar golpear una bala con otra bala. El auténtico material de pesadillas fue el Proyecto K, realizado entre 1961 y 1962. Estas no eran pruebas de armas convencionales. Estas fueron detonaciones nucleares a gran altitud diseñadas para entender qué sucede cuando detonas una bomba nuclear en el espacio. Porque, al parecer, eso era algo que necesitábamos saber. El 22 de octubre de 1962, justo en medio de la crisis de los misiles en Cuba, cuando el mundo ya estaba a segundos de la medianoche, los soviéticos lanzaron un misil desde Kapustin Yar con una ojiva nuclear de 300 kilotones. Eso es unas 15 veces más potente que Hiroshima. La ojiva detonó a 290 kilómetros sobre la Tierra, es decir, sólidamente en el espacio. Los resultados fueron espectaculares y aterradores. La explosión creó un pulso electromagnético que barrió la estepa como un tsunami invisible. En Karaganda, a 1.000 kilómetros, se apagaron las luces. Una línea telefónica de 570 kilómetros más larga que Inglaterra tuvo todos sus fusibles quemados. La red eléctrica en un área del tamaño de Francia fue interrumpida. Un testigo describió cómo vio las luces parpadear en su departamento y luego apagarse. Después, la radio se quedó en silencio. Luego miró afuera y vio el horizonte norte brillar con una aurora que no debería existir en esa latitud. Ahora los soviéticos habían equipado la región con instrumentos para medir estos efectos. Querían saber qué pasaría y lo descubrieron. Podrías paralizar la infraestructura de un país sin destruir ningún edificio. Esta era un arma perfecta para la Guerra Fría. Máxima interrupción, mínimas bajas inmediatas. Submarinos en la estepa. Ahora pasemos a algo un poco más extraño.
En medio de la estepa completamente seca, a miles de kilómetros del océano más cercano, los soviéticos construyeron un simulador de submarinos. El simulador oscilante SM-49 era exactamente lo que parece, un sistema mecánico enorme que podía replicar el balanceo y cabeceo de un submarino en el mar. Un casco de submarino a escala real montado en actuadores hidráulicos se tambalea en el desierto. Te preguntarás por qué, Simón. La Marina Soviética debía probar misiles balísticos desde submarinos, pero no arriesgaría un submarino real ni a su tripulación con armas sin probar. Llevaron el submarino al desierto y los ingenieros cargaban misiles en los tubos del simulador. El aparato simulaba mares agitados y luego intentaban lanzar. Las pruebas iniciales fueron educativas. Los misiles diseñados para volar hacia arriba tenían una alarmante tendencia a volar de lado cuando se lanzaban desde una plataforma en movimiento. Los trabajadores notaron lo absurdo de la situación. Un ingeniero recordó: solíamos bromear que éramos la flota del desierto de la Marina Soviética, los únicos submarinos que temían tormentas de arena en lugar de cargas de profundidad. El monstruo Mach 3. A fines de los años 50, antes de que los misiles balísticos intercontinentales fueran confiables, los soviéticos buscaron otra forma de causar caos nuclear global. El Lavochkin LA-350 Burya, que por cierto se traduce como tormenta de nada. El Burya era un misil de crucero del tamaño de un avión de combate, con motores Ramjet que lo llevaban a Mach 3.2 más de 2.400 millas por hora. Las pruebas fueron espectaculares. Un Burya voló unos 6.500 kilómetros de Moscú a Nueva York con combustible extra y cayó a menos de 10 kilómetros de su objetivo. Para un arma hecha para portar una ojiva nuclear de varios megatones, estar a 10 kilómetros del objetivo era lo bastante cerca. Pero el Burya tenía una falla fatal. Los misiles balísticos intercontinentales estaban mejorando y volviéndose más baratos. ¿Por qué construir un misil de crucero complejo que tardaba 2 horas en llegar a su objetivo cuando un misil balístico intercontinental podía hacerlo en 30 minutos? El programa fue cancelado y la tormenta nunca voló en combate. Pero mira, una instalación tan importante como esta no podía permanecer en secreto para siempre. En Occidente se habían escuchado rumores, informes de refugiados, comunicaciones interceptadas, el relato ocasional de un desertor, pero necesitaban pruebas. Necesitaban fotos. Ahí entran los espías en el cielo. Existen relatos no confirmados por el gobierno británico, ya que no es su estilo, sobre un avión Canberra de la Real Fuerza Aérea que voló sobre Kapustin Yar en 1953. El Canberra fue un bombardero a reacción adaptado para reconocimiento fotográfico a gran altitud. La leyenda dice que la aeronave despegó de Alemania Occidental, sobrevoló el espacio aéreo soviético, fotografió Kapustin Yar y aterrizó en Irán, pese a ser interceptada por cazas MiG. Las fotos supuestamente mostraban plataformas, edificios y cohetes ensamblados. Cohetes enormes capaces de llevar ojivas nucleares. Luego, los estadounidenses empezaron a vigilar Kapustin Yar con seriedad. Los aviones espía U-2 tan delicados y que volaban casi en el espacio volvieron ese lugar un objetivo prioritario. Ahora cualquiera con Google Earth puede ver Kapustin Yar, sus plataformas de lanzamiento, caminos y edificios. La base secreta ya no es secreta, pero sigue siendo peligrosa. Avanzando hasta hoy, Kapustin Yar sigue muy activa. De hecho, está más ocupada que nunca. De 2012 a 2015, Rusia lanzó misiles RS-26 y RS-24 de Kapustin Yar a Zarishagin. Estos no eran reliquias de la Guerra Fría, eran misiles balísticos intercontinentales modernos, probando nuevas ojivas diseñadas específicamente para derrotar los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses. En 2021, el Ministerio de Defensa ruso mostró un video de pruebas del S-500 en Kapustin Yar. El S-500 es la respuesta rusa a misiles hipersónicos, capaz de interceptar objetivos a Mach 20. El video mostraba un misil cruzando el cielo, seguido de un destello al destruir su objetivo. Rusia quería que el mundo lo viera. Definitivamente, esto era un mensaje. Dice que todavía estamos aquí y que seguimos siendo peligrosos. La relevancia del polígono de pruebas se evidenció claramente en julio de 2024. Drones ucranianos de largo alcance, aviones a distancia con explosivos, atacaron Kapustin Yar. Imágenes satelitales mostraron quemaduras y daños en edificios de almacenamiento e infraestructura de lanzamiento. No lo sabemos con certeza. Solo 3 meses antes, en abril de 2024, Rusia realizó una prueba de misil balístico intercontinental desde ahí, recordando al mundo que, pese a la guerra en Ucrania y las sanciones, su arsenal nuclear seguía activo. Después de casi 80 años, Kapustin Yar sigue siendo lo que siempre fue. Un lugar donde los impulsos más destructivos de la humanidad toman forma física.
Pero ese no es el final de nuestro video de hoy. Les prometí que íbamos a hablar de extraterrestres y así será. Saquen sus sombreros de papel aluminio. Durante años, los aficionados a los ovnis llaman a este sitio el Área 51 o Roswell de Rusia. Y la historia es bastante loca. Laboratorios alienígenas subterráneos que se extienden por millas bajo la estepa, ovnis estrellados siendo desmontados y estudiados en hangares ocultos, cuerpos de extraterrestres en almacenamiento criogénico e incluso supuestas batallas entre fuerzas soviéticas y extraterrestres hostiles. Todo suena tan real. Los teóricos de la conspiración mencionan como evidencia la reubicación forzada del pueblo de Chitka. ¿Qué ocultaban? ¿Por qué tanto secretismo y paranoia? Las luces extrañas eran cohetes. Sí, lo eran. También está el hecho de que incluso hoy en día, grandes áreas de Capistiñar están estrictamente prohibidas. Digo, ¿qué es lo que no quieren que veamos? No sé, teóricos de la conspiración. ¿Quizás secretos militares? ¿Tal vez? En 1948, un disco plateado supuestamente cayó cerca de Capistiñar y fue recuperado por el ejército soviético. Otra historia habla de túneles donde se estudiaba y copiaba tecnología alienígena, lo que explicaría el rápido avance soviético en cohetería. Y esto es lo que realmente tenemos cuando se trata de pruebas. Nada. Genial, no hay testigos creíbles, ni documentos filtrados, ni pruebas físicas. Nada, camarada. Lo que sí tenemos es una historia completamente documentada de logros muy humanos. Miles de documentos desclasificados, imágenes satelitales, testimonios defectuosos, incluso fuentes rusas que discuten abiertamente gran parte de lo que sucedió ahí. Misiles, satélites y pruebas nucleares. La verdad es que la realidad es más increíble que cualquier conspiración alienígena. Aquí los humanos aprendieron a lanzar armas nucleares por continentes a velocidades antes impensables, donde explosiones nucleares en el espacio quemaron redes eléctricas a cientos de kilómetros y misiles de crucero volaron a triple velocidad del sonido con precisión mortal. No necesitamos extraterrestres. Los humanos pueden crear cosas magníficas y aterradoras por sí solos. Muy bien, pero antes de terminar, vamos a alejarnos un poco de la gran narrativa de hoy y hablemos de las personas. Detrás de cada lanzamiento de cohete, prueba nuclear o proyecto secreto, había personas pagando el precio. Los ingenieros y científicos que trabajaban en Kapustin Yar vivían en una especie de burbuja extraña. Tenían mejor comida que la mayoría de los soviéticos, verduras frescas en un país donde millones subsistían a base de col y papas. Tenían un cine donde proyectaban las películas más recientes. Sus hijos asistían a escuelas con los mejores maestros. Pero también vivían en una prisión sin barrotes. Las llamadas telefónicas eran monitoreadas, los viajes estaban restringidos. Muchos no podían decirle a su propia familia exactamente a qué se dedicaban. Trabajo con cohetes. Era lo más específico que podían decir. Trabajo en las formas en que las proporciones de fricción afectan los resultados de la dirección en el uso aeronáutico bajo cargas de gravedad reducida. Si entiendes la referencia, eres leyenda. Dímelo en los comentarios. Se perdieron bodas, funerales, cumpleaños, porque salir de Znamensk requería un permiso que podría no llegar. La viuda de un ingeniero recordó después que él se iba por meses. Yo sabía que estaba en Capustiñar, pero eso era todo. Al volver a casa, no podía hablar de su trabajo. Tenía pesadillas y gritaba números y coordenadas, pero al preguntarle decía que no era nada. Luego estaban los soldados, en su mayoría jóvenes reclutas en esa base remota para proteger secretos que no entendían. Ellos vigilaban temperaturas desde -30 en invierno hasta más de 40 en verano. Limpiaban tras lanzamientos fallidos, a veces manipulando combustible tóxico con poca protección. ¿Cuántos tuvieron cáncer después? ¿Cuántos murieron jóvenes? La Unión Soviética no reportaba esas estadísticas, aunque seguro las tenían, solo no las compartían. ¿Y los civiles afectados por esas pruebas nucleares? La gente de Karagandá perdió electricidad y los operadores telefónicos quedaron incomunicados tras el pulso electromagnético. Fueron participantes involuntarios en un experimento al que nunca accedieron, daños colaterales en una guerra que nunca llegó a suceder. Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por un campo de misiles soviético en medio de la nada? ¿Por qué este lugar le importaría a alguien que no sea un historiador de la Guerra Fría o un fanático de las armas? Eso es porque Kapustin Yar es donde, de alguna manera, nació el mundo moderno. Aquí es donde la humanidad aprendió a tocar el espacio. Antes de Kapustin Yar, los cohetes solo eran grandes fuegos artificiales. Después eran vehículos que podían llevar vida más allá de la Tierra. Aquí la era nuclear y la de los misiles se unieron, originando la doctrina de destrucción mutua asegurada, el equilibrio del terror que mantuvo fría la Guerra Fría. Kapustin Yar nos muestra que los lugares clave en la historia no siempre son los más recordados. Mientras todos miraban Cabo Cañaveral y el Apolo, Kapustin Yar cambiaba en silencio el equilibrio mundial.
Párate en el escalón hoy y quizá no te des cuenta de inmediato de que estás en uno de los sitios más importantes de la historia humana. El pasto se extiende interminablemente en todas las direcciones, interrumpido solo por alguna torre de lanzamiento ocasional o una cúpula de radar. Pero si miras más de cerca, puedes leer la historia de los últimos 80 años. En el paisaje, plataformas de concreto quemadas que sostuvieron cohetes de la era espacial y cráteres lejanos de lanzamientos fallidos que probablemente causaron muertes. Kabustin Yar en realidad no trataba de extraterrestres ni solo de cohetes. Era sobre lo extraordinario y terrible que los humanos logran movidos por miedo, ambición y presión histórica. Gracias por vernos.